¿Cómo pasó Colombia de escribir una de las constituciones más modernas de América Latina a vivir procesos como el Plan Colombia, la seguridad democrática, el acuerdo de paz y las movilizaciones sociales? Para responder esta pregunta tenemos que viajar al año 1991. Esta es la historia del desarrollo del Estado colombiano durante más de 3 décadas. Nuestra historia comienza en un país profundamente golpeado por la violencia del narcotráfico, el conflicto armado y una gran crisis institucional. Colombia necesitaba un cambio. Ese cambio llegó gracias a miles de estudiantes que creyeron que el país podía empezar de nuevo. Cabe resaltar que en 1990 nació el movimiento de la séptima papeleta. Fueron los estudiantes quienes impulsaron la Asamblea Constituyente para transformar el país. Como resultado nació, básicamente, como bien conocemos, la Constitución Política de 1991. Por primera vez Colombia fue reconocida como un Estado social de derecho. Se ampliaron los derechos fundamentales, apareció la acción de tutela, se fortaleció la participación ciudadana y se reconoció oficialmente a la diversidad cultural y religiosa del país. Parecía el nuevo comienzo de una nueva Colombia. Sin embargo, la realidad iba a ser mucho más compleja. Aunque básicamente existía una nueva constitución, la violencia seguía creciendo. Sin embargo, en nuestro país el conflicto no terminó. Llegó lo que conocemos hoy en día como el Plan Colombia, que si bien trató de implementar una cooperación entre Colombia y los Estados Unidos, intentó generar una lucha contra el narcotráfico, trajo un fortalecimiento militar y asimismo un desarrollo social, eso no escapó realmente de una serie de consecuencias que viviríamos más adelante como país, como lo sería la mayor capacidad del Estado, pero asimismo el desplazamiento forzado y las críticas por fumigaciones que se hicieron con base a este plan sin medir las consecuencias directas. Mientras el Estado intentaba recuperar el control del territorio, aparecía uno de los gobiernos más influyentes del siglo XXI. Después llegaría la seguridad democrática de la mano de Álvaro Uribe Vélez como gobernante del país, de 2002 a 2010. Sus objetivos eran básicamente recuperar el territorio, combatir a las guerrillas y reducir secuestros. Y aunque si bien en los primeros resultados se obtuvo más niveles de seguridad, recuperación de carreteras y fortalecimiento de la fuerza pública, la seguridad democrática también trajo consigo una serie de críticas como los falsos positivos en nuestro país y las violaciones o diferentes violaciones a los derechos humanos en las diferentes zonas del territorio. Sin embargo, en este punto, Colombia ya empezaba a cambiar demasiado políticamente. Y esos cambios políticos empezaron con una reelección presidencial, se hizo una reforma constitucional que permitió un segundo mandato y generó realmente un debate sobre el equilibrio de los poderes. Asimismo, estamos hablando de la aparición de nuevos partidos políticos, que significó mayor pluralismo político y crecimiento de movimientos alternativos en todo el país. Y sucedió algo que no esperábamos en muchas décadas, y es que Colombia tuviera un giro a la izquierda, llegada de fuerzas políticas de izquierda al gobierno nacional y una diversidad política y nuevas ideas para el país. Asimismo, Colombia atraviesa por un proceso de paz. Después de más de 50 años de guerra, Colombia intentó algo diferente, algo que no habían intentado en mucho tiempo: el diálogo. En el acuerdo de paz, aunque los objetivos son muy bien conocidos, la realidad iba a ser más compleja. Trataba del fin del conflicto con las FARC, dejación de armas, reparación de víctimas y reincorporación a la sociedad de los excombatientes o actores armados en el conflicto colombiano. Sin embargo, eso trajo consigo una serie de retos: una implementación del acuerdo, persistencia de otros grupos armados y la polarización política y social por la cual empezaría a atravesar el país. Y en ese momento, cabe recalcar que la economía también seguía transformándose dentro del territorio nacional. Colombia comienza con una apertura económica, eso quiere decir mayor integración con el mundo, competencia internacional y una globalización muy fuerte. En el Tratado de Libre Comercio existieron algunos beneficios, como lo fue la inversión extranjera, el aumento de exportaciones y las nuevas oportunidades para algunos sectores. Sin embargo, eso también trajo consigo una serie de desafíos, como lo fue la competencia para pequeños productores en nuestro país y, por supuesto, la amplia desigualdad económica. Sin embargo, en medio de toda esta transformación, los cambios no iban a ser solamente económicos. Por supuesto, Colombia también iba a pasar por una serie de transformaciones sociales que básicamente implicaban o extendían un serio reconocimiento de derechos y mayor inclusión a ciertas poblaciones, como las mujeres, las comunidades indígenas, las comunidades afro y por supuesto la población LGBTIQ+.
Esto como parte de los diferentes movimientos sociales y la ciudadanía activa del momento. Podríamos resaltar que la sociedad colombiana justo en ese momento también cambió en su forma de entender la diversidad, algo que no había tenido gran repercusión durante mucho tiempo atrás. Pero no solo existieron transformaciones económicas y sociales para el país, sorprendentemente también hubo una transformación religiosa para Colombia, recordando que antes de 1991 predominaba la fe católica. Después de este año comienza la libertad de cultos, la igualdad entre religiones, el crecimiento de iglesias cristianas evangélicas y por supuesto la diversidad religiosa. Y por supuesto que todas estas transformaciones o todos estos cambios nos terminan llevando al presente. Y aquí es momento de detenernos, porque 35 años después de la Constitución de 1991, Colombia sigue enfrentando enormes desafíos. La paz todavía no está completamente consolidada. Persisten problemas como la desigualdad y la corrupción, pero también existen avances importantes en democracia, derechos y, por qué no, participación ciudadana. Esta breve historia nos demuestra que construir un Estado realmente nunca termina. Cada generación escribe un nuevo capítulo y el siguiente capítulo también va a depender de nosotros. Muchas gracias.